Alguien dijo que las palabras convencen, pero que los hechos arrastran. Yo diría el ejemplo arrastra. Y es que si nos ponemos a meditar y a pensar en el poder que tiene la influencia sobre las demás personas, recuerde lo que la Biblia dice, que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Es decir, nosotros somos los responsables, los encargados, a quienes se les ha encomendado iluminar el camino de las personas que viven sin Cristo y sin esperanza, para que éstas vengan al conocimiento de Dios y por ende puedan pedirle perdón por sus pecados a nuestro Señor Jesucristo y puedan arrepentirse para encontrar también salvación. El mundo lamentablemente tiene modelos equivocados, lamentablemente tiene mentores erróneos que lo único que hacen es destruir los valores, es socavar los valores familiares y espirituales que están establecidos en la palabra de Dios. Pero los responsables muchas veces somos nosotros, por no decir que nosotros tenemos toda la responsabilidad. Vemos acá en Filipenses capítulo 3, versículo 17 en adelante, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la letra dice: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y es que, querido hermano, en esta oportunidad déjeme decirle que usted y yo tenemos la gran responsabilidad de convertirnos en mentores para la gente que nos rodea. Y es que mucha gente tiene puesta la mirada en nosotros, no solo para criticarnos, no, de ninguna manera. Hay mucha gente que tiene ese deseo o anda buscando desesperadamente un modelo a seguir. Porque dentro de toda la sociedad hay gente que lamentablemente vive para hacer el mal, para hacer el daño. Pero también hay gente que aún sin tener a Cristo Jesús en su corazón, están tratando de salir adelante y de querer ser mejores personas. Querido hermano, déjeme decirle que usted y yo estamos llamados a brillar, y no solo a brillar, sino a dar un buen testimonio, a ser ejemplo para las nuevas generaciones, a ser ejemplo para las demás personas. Muchas veces cometemos el error, como cristianos evangélicos, como hijos de Dios, de criticar a las personas que viven en tinieblas. Pero nuestra crítica no ayuda, nuestro ejemplo sí. El problema es que hoy en día se carece de buenos mentores, de referentes, de personas que estemos haciendo las cosas bien y demostrarle al mundo cuál es la forma correcta de hacer las cosas. La Biblia es bien clara en decir que nosotros tenemos que ser ejemplos de imitar. El problema hoy en día es que la juventud, es que la sociedad, lamentablemente, no está viendo buenos ejemplos en nosotros. Y usted no me dejará mentir. Muchas familias hoy en día que dicen ser cristianas viven como si no lo fueran. El problema es que nos hemos vuelto demasiado tolerantes al pecado y a las malas acciones, que la gente allá afuera está confundida y se preguntan, entonces no existe un cambio, entonces el ir a la iglesia no me va a hacer mejorar mis valores o adquirir nuevos valores. Ese es el gran problema, que estamos confundiendo a la gente. Querido hermano y querido hermano en Cristo, querido servidor de Cristo, yo le hago la invitación a que regresemos a la palabra de Dios. Hay un lema que me gusta de la organización de la cual yo pertenezco, al Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, y es que en un tiempo trabajamos bajo el lema volviendo a nuestras raíces. Y es que es bien importante que usted y yo volvamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Que seamos familias bíblicas, que seamos personas bíblicas, que nos movamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Si usted quiere impactar esta sociedad, si usted quiere que la sociedad mejore, usted y yo tenemos que ser ejemplos dignos de imitar. Las personas en nosotros tienen que ver la obra maravillosa que Cristo ha hecho en nosotros. Que cuando las personas nos vean, puedan ver la gloria de Dios, puedan ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida. El problema es que si nosotros decimos que somos hijos de Dios y vivimos como vive el mundo, nosotros somos mentirosos, porque Dios no miente, Dios es real. Dios transforma el corazón del ser humano si el ser humano decide rendirse a Cristo. El problema muchas veces es que físicamente quizás nos rendimos al Señor, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Ya basta de vivir un evangelio superficial, ya basta de vivir una fe fingida.
Es importante que usted y yo nos paremos en la brecha, tomemos la firme decisión de someternos a la voluntad de Dios, de cumplir con los preceptos establecidos por Dios, y no solo para demostrar al mundo, sino para agradar a Dios. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Querido hermano, es tiempo que reflexionemos. Es tiempo que nos demos cuenta que la sociedad se está perdiendo cada día más, y los únicos responsables y a quienes nos van a pedir cuenta de que la sociedad se pierda es a nosotros, a los hijos de Dios, porque a nosotros nos ha sido encomendada la maravillosa labor de predicar el evangelio a toda criatura. El problema es que nos hemos vuelto cristianos religiosos. Y es que creemos que predicar es únicamente recitar la palabra de Dios. Por supuesto, es lo que tenemos que hacer, por ella vivimos y por ella nos dirigimos. Pero también predicar es predicar con nuestro ejemplo. Y es que siempre hay alguien que nos está observando para tomar ejemplo de nosotros. El problema es que lejos de influir positivamente, estamos influyendo negativamente, y lo que es peor, estamos confundiendo a la sociedad. Y es que a mí me da gusto ver, por lo menos en mi familia tengo un caso, que tengo 2 sobrinas, una de 5 años y otra de escasos 2 años. Y es que siempre, mi sobrina que tiene 2 años, siempre hace lo que hace mi sobrina que tiene 5 años. Y esto ejemplifica lo que la sociedad está haciendo. Si nosotros que tenemos la verdad no estamos haciendo una buena labor o no estamos dando un buen ejemplo, la sociedad se va a seguir perdiendo. Pero si usted y yo que tenemos la luz de Cristo, usted y yo que tenemos el Espíritu Santo, damos un buen ejemplo, la sociedad va a ir tomando ejemplo de nosotros, porque se va a dar cuenta que estamos haciendo las cosas correctas, se va a dar cuenta que nosotros sí hay un cambio de vida. Querido hermano en Cristo, no perdamos tiempo. Por favor, afirmemos nuestros pasos. Seamos familias ejemplares, seamos esposos ejemplares, sean esposas ejemplares, sean hijos ejemplares, de tal manera que el Evangelio se predique con nuestras acciones. Que Dios les bendiga.